Las peores cosas encontradas por camioneros en medio de la calle. Existen muy pocas profesiones que sean tan demandantes como la de un camionero. A diario, miles de hombres y mujeres conducen vehículos de gran tamaño a través de miles de kilómetros para transportar las más variadas mercancías hasta su destino. Muchos de estos viajes ocurren durante la noche, cuando las carreteras están vacías y los peligros de la oscuridad emergen de su escondite. Lo que estás a punto de conocer forma parte de hechos e historias narradas por camioneros veteranos que han contado las terribles experiencias de sus rutas y las vivencias que siguen generándole pesadillas. Definitivamente no estás preparado para esta experiencia, pero acompáñanos en esta oportunidad y permítete sumergirte en el horror que esconden las peores cosas encontradas por camioneros en medio de la calle. Número 4. Las voces del camino. Cuando Eduardo comenzó en el oficio de camionero a sus 21 años, lo que menos imaginaba era que iba a vivir una experiencia traumática de por vida. Desde muy joven, Eduardo era fanático de las películas de suspenso y terror. Leía cientos de libros al respecto, pero las necesidades de su casa lo hicieron dejar las películas y los libros para comenzar a trabajar junto a su tío en la compañía de transportistas en Sonora, México. Durante un tiempo, Eduardo recibió la instrucción necesaria y luego de varios meses comenzó a trabajar solo. Primero lo hizo en rutas cortas que no duraban más que unas horas de ida y de vuelta. Luego, cuando ya llevaba un tiempo en el oficio y había ganado experiencia, comenzó a tener más responsabilidades en rutas largas, que podían durar más de 13 horas al volante solo de ida. Eduardo se sentía bien en aquel trabajo, pues a pesar de que resultaba sumamente demandante, podía ayudar a su familia. Sin embargo, un día llegó una experiencia que lo cambió todo. Tras recibir una llamada de su tío, Eduardo tuvo que reemplazar a un conductor de la compañía, quien había enfermado súbitamente y tenía fecha de entrega para su despacho con una compañía de alimentos. Aquella sería una de las rutas más largas que había realizado el joven. Duraba aproximadamente 2 días, pero Eduardo no lo pensó demasiado y salió a la carretera. Aquel día despertó muy temprano por la mañana y afortunadamente el trayecto fue plácido y tranquilo, aunque bastante tedioso. Cuando se conduce por las carreteras, todos los paisajes parecen los mismos y el mundo se convierte en un lugar repetitivo. Aún así, la carga llegó finalmente a su destino y el trabajo estuvo completado. Eduardo solo tenía que regresar a su casa y, como tenía bastante energía, emprendió el viaje de regreso, quizás sin saber que se dirigía directamente a una pesadilla sacada de los libros de terror que tanto disfrutaba. Eduardo regresaba por la ruta con tranquilidad. Le esperaban otras 13 horas al volante, y las luces del camión solo podían iluminar una carretera vacía y oscura, en la que solo había monte y maleza en ambas direcciones del camino. Sin duda, el viaje iba a ser muy aburrido, pero a las 2:40 de la madrugada, algo rompió con la monotonía. Los inyectores del camión comenzaron a fallar. Cada cierto tiempo el vehículo daba pequeños frenones y súbitamente el volante se puso tan rígido que era imposible moverlo. Temeroso de que pudiera suceder un accidente, Eduardo decidió orillarse en medio del camino y llamar a su tío para que lo ayudara a tomar una decisión. Afortunadamente su tío contestó y al informarle lo sucedido, este le sugirió que esperara en el camino a que la empresa enviara una cuadrilla para auxiliarlo. Esto no sucedería hasta las 8 de la mañana, así que los planes de Eduardo de llegar a su destino habían quedado arruinados. Aún así, aquello era lo mejor. Eduardo no quería sufrir ningún accidente, así que tomó la sábana y la almohada que siempre guardaba en la cabina y trató de dormir. Por un largo rato el joven contó ovejas, respiró profundamente e hizo todo lo que podía para conciliar el sueño, pero no hubo manera. Tenía mucha energía acumulada, así que dormirse era imposible. Sin embargo, mientras tenía los ojos cerrados, algo extraño comenzó a suceder. Al inicio, Eduardo pensó que era solo su imaginación. Escuchaba risas lejanas que iban aumentando su volumen poco a poco de forma incesante. Aquello era imposible, pero sus sentidos no parecían estar de acuerdo. Lo que parecía un ruido distante comenzó a hacerse más real y pronto Eduardo sintió que estaba rodeado de personas que se burlaban de él. Entonces Eduardo decidió abrir los ojos, pero todo a su alrededor era oscuridad. Era una noche sin luna ni estrellas y el camino no estaba bien iluminado. Entonces utilizó la linterna de su teléfono, pero al alumbrar la oscuridad no había nada. Estaba completamente solo, pero las risas no cesaban. Eduardo intentó escuchar con atención. Cada sonido que percibía parecía provenir de un niño y pronto comenzó a descubrir gritos entre las risas, como si estuvieran torturando a alguien. También llegó a escuchar súplicas de auxilio y murmullos que pedían perdón. Los sonidos se hacían cada vez más fuertes y como si esto no fuera suficiente, una fuerza misteriosa comenzó a hacer que la parte trasera del camión se moviera con violencia, como si estuviera siendo empujado de ambos lados. La situación era escalofriante, algo sacado de un libro de horror, pero todo se detuvo bruscamente cuando otro vehículo pasó por la carretera. Sus luces iluminaron el camino, pero no se detuvo a auxiliar a Eduardo. Él hubiera hecho lo mismo, por supuesto. Sin embargo, ese momento de respiro le permitió descender a la calle para tratar de descifrar qué sucedía.
Usando su teléfono, trató de detectar algún rastro de las misteriosas voces, pero, para su sorpresa, encontró cientos de huellas en la tierra que rodeaba el camión. Solo que estas no pertenecían a ningún niño o ser humano, sino que eran las huellas de animales como gallinas, vacas y hasta caballos. Aquello desde luego no tenía sentido. No había ni un solo animal en la zona y tampoco se explicaba cómo podrían haber emitido esos terribles sonidos. Intrigado por lo sucedido, Eduardo volvió al camión y se obligó a dormir. Pero los sonidos volvieron al poco tiempo y se mantuvieron así hasta el amanecer. Cuando finalmente salió el sol, Eduardo estaba completamente perturbado. Su cabeza no dejaba de escuchar aquellos escalofriantes ruidos y cuando llegó la patrulla a auxiliarlo, no lo encontraron en su mejor estado mental. A raíz de este episodio, el joven no volvió a hacer una ruta larga en su vida de camionero y pocos años después dejó el oficio para siempre. Jamás volvió a conducir durante la noche y a veces, mientras duerme en su hogar, regresa la pesadilla de aquel escalofriante encuentro con lo desconocido. Número 3. Despedida. La siguiente historia nos conduce al vehículo de un hombre con más de 30 años de experiencia como transportista, quien vivió un hecho insólito y escalofriante a bordo de su camión. Este sujeto había nacido para aquel oficio. Nunca le pesaba manejar durante largos trayectos y soportar las penurias de las carreteras. Al menos así había sido hasta que un día sucedió algo extraño. Mientras dormía, en sus sueños se veía avanzando por un trayecto cotidiano de sus rutas, una zona rocosa que formaba parte de la salida de la ciudad en la que vivía. Justo cuando atravesaba este lugar, veía la figura de un hombre vestido con camisa verde. Al detallarlo con más cuidado, descubría que era un antiguo amigo de su infancia, con quien llevaba muchísimos años sin hablar. El hombre no le decía nada, solo estaba allí, viendo hacia el horizonte. Este sueño se repitió durante 2 meses exactamente de la misma manera. El hombre no emitía ninguna palabra y siempre estaba en el mismo punto del camino, como si estuviera esperando algo. Angustiado por esta situación, el camionero trató de contactar con su amigo buscándolo en redes sociales, pero no tenía cuenta alguna. Luego trató de comunicarse con otros amigos de su colegio, pero nadie tenía información al respecto. De hecho, ninguno había hablado con él desde hacía varias décadas, aunque le aseguraron que harían lo posible por dar con su paradero. Desgraciadamente, los sueños continuaron y el camionero no podía dejar de preguntarse por qué soñaba exactamente con la misma persona y el mismo trayecto, una y otra vez. Las dudas lo atormentaban, pero todo empeoró cuando, en uno de sus viajes de madrugada, salió de la ciudad y al atravesar el tramo que aparecía en sus sueños, vio a un hombre de camisa verde sentado al borde del camino. El camionero sintió que el corazón le latía con mucha fuerza en el pecho. El hombre que estaba viendo era idéntico al que había aparecido en sus sueños. Aquello no tenía ningún sentido, pero no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de acabar con sus sueños, así que se orilló en el camino, bajó del vehículo y se acercó hasta el hombre. Cuando estaba a pocos metros del individuo misterioso, el camionero logró ver con claridad que se trataba de su amigo de la infancia. Este se levantó tranquilamente, lo miró fijamente a los ojos y levantó su mano, como diciéndole hola, aunque en realidad era un adiós, pues inmediatamente avanzó hacia la oscuridad del horizonte y desapareció muy cerca de un acantilado. El camionero quedó paralizado, no sabía si estaba soñando. De hecho, quería creer que estaba en su cama y que iba a despertar, pero no fue así. De inmediato se persinó y salió corriendo a su camión. Tenía los nervios acelerados y sentía la respiración agitada, así que luego de un par de horas decidió detenerse en una gasolinera para tratar de calmarse tomando un café. Sin embargo, antes de dar el primer sorbo, recibió una llamada. Uno de sus antiguos amigos de la infancia había encontrado al hombre de la camisa verde. Lo había encontrado gracias a una exnovia de su hermano, quien había mantenido contacto con aquella familia, aunque no tenía noticias buenas para darle. Al comunicarse con ellos, le contaron que había sufrido un accidente automovilístico hacía poco más de 2 meses en el mismo trayecto de la carretera con la que soñaba el camionero. Hasta aquella semana había estado en coma en el hospital, pero 2 días atrás había perdido la vida. El camionero no podía creer lo que estaba escuchando. Era sencillamente imposible. Algo que no podía creer, pero había sucedido. El hombre no dejaba de preguntarse por qué había sido testigo de aquello. ¿Estaba tratando de decirle algo a su amigo? ¿Era una simple casualidad? No había respuestas, solo preguntas que incluso en la actualidad siguen sin encontrar ninguna explicación. Número 2. Gente mala. Quienes han crecido con padres camioneros, sin duda tienen una vida llena de recuerdos y relatos. Fernando Mesa es uno de ellos, aunque la historia que un día compartió su padre con él y su hermana no fue especialmente agradable. El relato nos conduce hasta el 2019, cuando su padre conducía por las carreteras fronterizas de la ciudad de Juárez, México. Aquella noche todo estaba tranquilo, no había nada fuera de lo común. El hombre avanzaba comiendo unas botanas y escuchando la radio hasta que vio una luz a lo lejos. Pertenecía a un camión, el cual se había detenido a mitad de camino, y a su alrededor había 2 figuras. Al acercarse vio que se trataba de un hombre y una mujer. Ambos estaban pidiendo un aventón ya que su camión se había averiado. El padre de Fernando dudó en auxiliarlos. Después de todo, el peligro en México siempre está presente. Pero entonces notó la figura de un niño pequeño, de unos 6 años, el cual merodeaba por los alrededores del camión.
Esto hizo que el camionero se detuviera y entonces fue que comenzaron a suceder cosas realmente extrañas. Cuando se bajó del vehículo para acercarse a la familia, solo encontró al niño. El pequeño estaba triste y parecía cansado. Al preguntarle a dónde habían ido sus padres, a los cuales había visto apenas unos minutos atrás, el niño le dijo que estaba solo. Por un momento se quedó callado, como si estuviera pensando en algo, y luego le aseguró que gente mala les había disparado a sus padres. El padre de Fernando no necesitó más explicaciones para comprender lo que estaba sucediendo. Los padres de aquel niño habían sido atacados por los carteles de la zona mientras se dirigían a la frontera con los Estados Unidos, probablemente con la intención de cruzar hacia el otro lado del charco. El camionero subió al niño al camión y lo llevó hasta la ciudad de Juárez, donde lo entregó a las autoridades para que buscaran algún familiar en el país. Sin duda le hubiera gustado hacer más por aquel niño, pero no pudo. Jamás logró olvidar a aquel niño y, lo más tenebroso de todo, la figura de sus padres, pues estaba completamente convencido de que en medio de la oscuridad, él había visto a un hombre y a una mujer junto al vehículo, aunque al bajarse, ya no estaban. Número 1. Carga peligrosa. El siguiente relato nos conduce directamente hacia Australia, específicamente a una experiencia no solo aterradora, sino mortal. Esto sucedió cuando este camionero llevaba apenas un par de años trabajando en las rutas australianas. Su experiencia no era suficiente para saber cuándo dejar pasar una carga, así que aceptó transportar lo que parecía una mercancía común, pero que en realidad era algo bastante más peligroso de lo que pensaba. El resto de sus compañeros solo le deseó buena suerte. Ninguno le advirtió que estaba a punto de llevar un gran peligro en su bodega. Mientras avanzaba por el camino, todo iba bien. La ruta estaba despejada y probablemente llegaría a tiempo. No entendía por qué nadie había aceptado este trabajo, pero entonces comenzó a escuchar algo extraño del interior del vehículo. Al inicio, el sonido era similar a cuerpos arrastrándose por el suelo, pero rápidamente emergió un siseo intenso por todas partes. El ruido era cada vez más intenso y se le metía en la cabeza al hombre, quien no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, continuó avanzando, pero a mitad de camino sucedió algo que no podía explicar. Desde la parte superior del parabrisas, una monstruosa anaconda comenzó a descender. Medía más de 5 metros de longitud y avanzaba sin prestarle demasiada atención al conductor. El hombre no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo era esto posible? Pero inmediatamente después comenzaron a descender otros reptiles. Eran cerca de 5 serpientes monstruosas. Entonces el hombre se detuvo, cerró todas las ventanas de la cabina y llamó a la compañía. En ese momento el camionero descubrió que estaba transportando a cientos de reptiles, los cuales, de alguna forma misteriosa, habían logrado escapar de sus jaulas y filtrarse a través de las rendijas del techo del camión. El camionero tuvo que esperar durante un par de horas a que llegara la ayuda para retirar a los reptiles y devolverlos a sus jaulas. El trauma de haber vivido esta experiencia le sirvió como una valiosa lección. A partir de aquel día, jamás dejó de preguntar qué carga debería llevar y se aseguró de no volver a aceptar transportar serpientes en su vehículo. Todas estas historias nos muestran tan solo un pequeño fragmento de la vida de un camionero. Los caminos están repletos de peligros. Las carreteras pueden llegar a ser lugares aterradores en donde el horror se hace presente, especialmente durante la madrugada, cuando todas las cosas oscuras parecen muy reales.